Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de algo que no se lee muy bien, la verdad. Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de un juego que cuesta un poquito de leer, que es Raid del Olvido. Cuesta de leer por varios motivos. El principal porque la primera edición, la que es la portada, la hicieron fosforito, con lo cual normalmente no se suele leer demasiado bien. Pero si apagáis la luz, se supone que esto brilla, aunque ya hace unos cuantos años no sé cómo brillará. Como podéis ver es tapa blanda, porque es la primera edición. Las primeras ediciones de White Wolf normalmente casi siempre eran tapa blanda. El interior es en blanco y negro, además que le sienta bastante bien, porque es un blanco y negro bastante oscuro, que además casa muy bien con la temática del propio juego, que es la temática de los fantasmas. La temática de los fantasmas, sí. Y podríamos decir que esta sería una de las primeras ocasiones en las cuales tratamos algo parecido a unas personas normales dentro del mundo de tinieblas, porque para ser un raid, para ser un aparecido, para ser un fantasma, en el mundo de tinieblas no hace falta que seas ni un vampiro, ni un hombre lobo, ni un mago, ni siquiera nada, sino que aquí puede apuntarse prácticamente cualquiera, con lo cual lo que serían tus orígenes y tal suelen ser bastante corrientes. ¿Qué pasa en Raid del Olvido? ¿De qué va? En Raid del Olvido, lo que sería, o Raid de Oblivion, cuando un humano se muere dentro del mundo de tinieblas, que pueden pasar tres cosas, fundamentalmente. Luego podríamos subdividirlas y sacar 4 o 5. La primera es que puedas caer en el olvido, que eso sería simplemente que tu ser es destruido. Puedes pasar por varios motivos. Uno de ellos es que hayas acumulado una especie de karma negativo importante, o que simplemente creas que tu existencia debe acabar cuando mueres. Otras que trasciendas, que nadie sabe exactamente qué es lo que sucede con las almas que trascienden. Es que ya tienes todos tus asuntos arreglados, has sido una persona muy equilibrada y simplemente tu alma pasa a otro lugar que nadie sabe exactamente lo que es. Y la otra es convertirte en un raid, que ahí entrarían muchísimas subdivisiones. Cosas como, por ejemplo, que si creías en un cielo o en un infierno, puedes ir a una versión de ese cielo y ese infierno que está dentro de las tierras de los muertos de este libro. O lo que suele suceder a los jugadores, que es que aparecen en el mundo de tinieblas, en una especie de mundo de tinieblas paralelo que se llaman las Shadowlands, lo que serían las tierras sombrías, que es el reflejo oscuro y de los muertos del mundo de tinieblas, un lugar que es parecido a la penumbra de los hombres lobo y de los magos, que es como una especie de plano espiritual, pero bastante negativo, bastante de energía negativa, donde los edificios están en el mismo sitio donde estaban, pero mucho más demacrados, donde todo tiene una especie de reflejo que refleja mucho el tema de la muerte, incluso de la potencia espiritual o sentimental que tiene. Por ejemplo, un edificio que haya tenido una gran importancia, como por ejemplo en este mundo de tinieblas, esto es pre-11S. Por ejemplo, en el mundo de tinieblas, las torres del World Trade Center, deberían estar destruidas, pero en las Shadowlands seguramente las 2 torres estarían erigidas porque tienen muchísima energía y hay muchísima gente que los recuerda, y evidentemente ahí seguramente habrían algunos fantasmas. Ostras, qué partida más chula que me acabo de salir. Cuando un personaje, un humano, muere y se convierte en raid, normalmente suele aparecer cerca del sitio donde murió, envuelto en una especie de sudario de energía ectoplásmica o lo que se suele llamar corpus, y entra una nueva existencia. Para ser un raid normalmente hay algo que te tiene que haber retenido dentro de lo que sería el mundo de tinieblas, y eso es con lo que principalmente se suele jugar en este juego. Se suele jugar con dos aspectos que son pues sí, ahora vais acostumbrados a la palabra aspecto porque hay algunos paralelismos con mecánicas nuevas. Estarían las pasiones y las cadenas. Las pasiones serían las emociones del propio raid. Las emociones que hacen que se mantenga en el mundo de tinieblas, en esta especie de tierras sombrías, y que hacen que no muera del todo. Esto normalmente suelen ser cosas como, por ejemplo, la venganza contra el que te mató, el odio contra tu padre, el amor que sientes por la gente que has dejado atrás. Normalmente suelen ser emociones muy fuertes que hacen que motivan al personaje para continuar. Como podéis ver, el hecho de irle poniendo
emociones, hace que tengas que personalizar bastante la historia de tu personaje. Digamos que este es uno de los juegos del mundo de tinieblas donde cuando creas el personaje, lo creas de verdad, porque ya estás eligiendo cuáles eran las motivaciones que tenías cuando eras un ser humano. Además, las cadenas normalmente son elementos del mundo físico con las cuales tienes una vinculación. Serían, por ejemplo, la casa donde viviste, la casa donde te criaste, el cuchillo con el que te mataron, el coche que tú tanto querías más que tu mujer en algunas ocasiones. Son cosas con las cuales tienes una gran afinidad y donde es más fácil que puedas utilizar tus poderes, y además es donde las tienes que cuidar, porque si las pierdes, se pierden para siempre. Y son cosas que motivan también a tu personaje. También hay una cosa muy particular y que es muy especial de este juego, que es que todos los jugadores tienen una segunda ficha que sería la sombra, sería tu parte negativa, sería la parte que te susurra al oído, hablándote acerca de tus fallos, acerca de que quizás no deberías odiar a esa persona que te mató, porque al fin y al cabo fue tu amigo. Normalmente suele ser una ficha con algunos poderes, algunas pasiones negativas, pasiones oscuras, que suelen ser opuestas, casi siempre suelen ser opuestas a las al del personaje principal que tú llevas, y que normalmente es una ficha que normalmente, y tal y como se suele aconsejar, la lleva otra persona dentro del grupo, que es la que te va susurrando, la que te va hablando acerca de tus propias debilidades. Es la que se refuerza cada vez que sientes un fracaso. O sea, como podéis ver, este es un juego relativamente intenso, y ya con esto ya podéis haceros más o menos una idea de las dinámicas que puede crear, que como idea, como concepto, está chulísimo. También habría que hablar acerca de qué es lo que le sucede a los fantasmas, cómo interactúan entre sí. Ahí es donde quizás el juego se vuelve un poquito más lioso, porque aquí entramos en lo que yo llamaría el subcampo de los juegos de mundos de tinieblas, que no están exactamente ambientados en el mundo de tinieblas, sino están ambientados como está ambientado en una especie de plano paralelo, situarte un poquito acerca de cómo está organizado a veces es un poco difícil. Digamos que los raids están divididos en varias facciones. La facción principal sería la jerarquía, que la jerarquía sería algo así como una especie de imperio, que sería el equivalente a la camarilla, un símil a la camarilla, que son las que organizan a los raids y imponen más o menos una especie de orden. Luego estarían los renegados, que sería la gente que se opone a ese tipo de orden, un orden que es demasiado férreo en algunas ocasiones, además de que es un imperio que está alejado porque la capital ni siquiera está en las tierras sombrías, sino que estaría en una capa inferior, una capa más profunda. Y que bueno, se llama, entre otras cosas, el imperio de Estigia, porque el emperador sería Caronte, que está desaparecido, no se sabe muy bien por qué, aunque quizás algún día vuelva. En el caso de las otras facciones están los heréticos, por ejemplo, que son los que creen en su propia religión y que pasan un poquito de lo que sería la jerarquía. Y por último quedarían cosas inclasificables, como por ejemplo los barqueros, que serían una especie de seguidores de Caronte, o por ejemplo los espectros, que serían criaturas, reflejos oscuros de los raids, algunos raids que quizás se acercaron demasiado a su sombra o quizás están demasiado asimilados por el olvido y que son bastante más oscuros y con bastante más mala leche que lo que serían los personajes jugadores. De hecho, podríamos hablar que son los antagonistas casi por antonomasia de este juego. Al igual que, por ejemplo, los Black Spiral Dancers serían los de Hombre Lobo, que serían los reflejos oscuros de los Hombres Lobo, los Hombres Lobo del Wyrm, pues los espectros serían esa especie de antagonista. ¿Cómo funciona este juego? Este juego funciona con el mismo sistema storyteller de toda la vida, el mismo sistema narrativo, el tema de los dados de 10, de sumar característica más habilidad, tirar contra una dificultad, se cuenta el número de éxitos, los unos salgan éxitos y tal, con los mismos desequilibrios que tendría este sistema. En el caso de los poderes, aquí es un poquito distinto porque, bueno, al fin y al cabo los poderes ya prácticamente te definen de alguna manera, principalmente porque habían una especie de facciones un poquito más claras que las que he comentado antes, que eran los gremios, que están disueltos por orden de la jerarquía.
y que estaban divididos dependiendo del tipo de arcano que pudieras utilizar. Hay arcanos que son muy relacionados con el mundo físico, cosas como por ejemplo manifestarse o crear pequeños poltergeist, y cosas relacionadas ya directamente con el mundo de las sombras, cosas como por ejemplo poder tratar con la moneda de cambio que hay en el mundo de los muertos, que serían los propios muertos. Los propios muertos, sí, los propios muertos, la jerarquía los procesa y hace monedas con ellos. Sí, es un poco chungo, pero es así. Y bueno, hay un poquito de todo. Hay también una especie de poderes de precognición. Y bueno, tenemos una serie de poderes que están bastante adaptados para lo que sería este trasfondo. Luego además tenemos un montón de cositas así especiales. Cosas como por ejemplo los Maelstroms, que serían una especie de tormentas que se desatan dentro del mundo de los muertos cada vez que ocurra algún evento terrible, como por ejemplo la bomba de Hiroshima. Tenemos el tema de cómo se viajan a los reinos inferiores, o las capas más inferiores de lo que sería el mundo de las sombras, que para que os hagáis una idea sería como una capa de cebolla. Imaginaos que lo que sería la parte que toca con el mundo de tinieblas fuera la parte exterior de la cebolla. A medida que vamos profundizando nos vamos encontrando con unos reinos que son de la muerte, que son ligeramente distintos, y luego estaría en el centro, ese podrido centro que estaría el olvido, la nada absoluta que intenta absorber a tu personaje. Y de hecho, prácticamente de eso va Raid del Olvido, acerca de cómo los personajes se suelen oponer a las fuerzas del olvido que hacen que la gente se vaya olvidando de ellos, que ya nada les importe. Y es prácticamente los puntos de vida de este juego. A pesar de que hay una especie de puntos de vida que son los corpus, realmente los raids en sí son prácticamente inmortales. Mientras haya algo que les motive y haya algo que les ate al mundo físico, los raids en sí no pueden morir. Lo único que puede matarlos es perder las pasiones. Y si pierden las cadenas simplemente es que no pueden manifestarse en el mundo físico ni acceder a las capas superiores. Y la verdad es que como concepto está muy chulo. El hecho de que sea tu propia motivación y tus propios sentimientos los que mueven el personaje está bastante bien. Una crítica negativa. Este juego cuesta mucho de jugar. Principalmente porque como los personajes en sí a la hora de diseñarlos son tan únicos, tienen unas motivaciones muy particulares, y las cadenas ya en sí los individualizan mucho, eso hace que, a no ser que ya desde un principio hagas algo muy enfocado, cosas como por ejemplo, vais a ser todos personas que cayeron con las Torres Gemelas, con lo cual tenéis unas ciertas motivaciones que son más o menos parecidas, o hacer cosas que hagan que los jugadores estén en el mismo carro. Puede pasar que los jugadores, los personajes, se vayan cada uno por su lado porque pueden tener motivaciones muy dispares. Además, en la creación de personaje, ya he dicho que había los gamers, pero los gamers no son lo mismo que los clanes, ni las tribus, ni las tradiciones, porque aquí en este juego sí que te haces el personaje más o menos como tú quieras, y no te dan unas directrices demasiado claras acerca de tienes que repartir las pelotitas aquí, tienes que ponerte este poder, tienes que ponerte este tipo de motivaciones. No, aquí te dan completa libertad, y lo que tiene la libertad es que requiere cierta responsabilidad a la hora de jugar. Responsabilidad que hace que las partidas sean un poquito complicadas. Además, situar a todo el mundo en la misma página con respecto a cómo funciona el mundo de los muertos y cómo está estructurado, puede ser ciertamente complicado. Yo Raid lo tengo clasificado como uno de los grandes juegos en cuanto a concepto, que lo veo muy, muy difícil de jugar. Supongo que habrá comentarios, luego la gente comentará aquí diciendo, pues yo he jugado partidas de Raid de puta madre. Felicidades, felicidades, yo lo he tenido bastante difícil. De todas maneras, Raid es un gran juego. Hay una segunda edición que además salió publicada en castellano por la Factoría de Ideas. Y también publicaron algunos suplementos. De hecho, Raid tenía la particularidad, por cierto, de que fue prácticamente el único juego de Mundo de Tinieblas que se canceló oficialmente. Sacaron un suplemento final que se llamaba End of the Empire, que era un suplemento además en el cual pasaban cosas súper mega bestias, y que además luego sacaron otro juego que también ambientado con el mundo de los muertos de White Wolf, que se llama Orpheus, pero que ya tomaba las cosas más desde el punto de vista de lo que pasaba con los humanos y tal.
Es bastante curioso, más que nada porque luego cancelaron todas las líneas, así que se lo podría haber ahorrado, pero bueno, hay algunos suplementos de Ruido del Olvido bastante interesantes igualmente. Y como podéis comprobar, a Ruido del Olvido le tengo un gran cariño por lo que son la manera de atreverse a tener ideas. Y en futuros vídeos hablaré acerca de algunos de los suplementos, porque tengo algunos suplementos igualmente bastante atrevidos. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.